Resulta que este conejo tiene la propiedad de saltar la mitad del camino que tiene que recorrer. Así que Zenón de Lea se preguntaba, ¿en cuántos saltos llega el conejo hasta la zanahoria? Entonces se dio cuenta de que como como está una unidad de longitud de la zanahoria, el primer salto va a ser la mitad del camino que tiene que recorrer, va a ser un medio. Pero su siguiente salto, un medio, va a ser un cuarto. ¿Por qué? Porque ahora la mitad del camino que tiene que recorrer es la mitad de un medio, o sea, un cuarto. La mitad del camino que tiene que recorrer ahora es un octavo. ¿Se van dando cuenta? Y así sucesivamente. Entonces siempre el conejo se va a asegurar que entre donde caiga y la zanahoria exista una mitad de espacio del que tenía que saltar. En síntesis, la zanahoria será alcanzada algún rato por el conejo. ¿Qué opinan ustedes? ¿El conejo llegará a la zanahoria? Evidentemente, en una cantidad finita de saltos, el conejo nunca va a tocar a la zanahoria, pero paradójicamente va a estar cada vez más cerca y más cerca de la zanahoria sin tocarla. Sin embargo, si hacemos la adición de las sumas parciales, el primer salto un medio, el segundo salto un medio más un cuarto, el siguiente salto un medio más un cuarto más un octavo, y el enésimo salto se puede ver como un medio más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 2 a la n, ¿no? Escribiendo de otra manera. Y sabemos que cada uno de estos términos constituye los términos de una progresión geométrica, cuya adición estaría dada por un entero menos 1 sobre 2 a la n. En consecuencia, el límite de S sub n, o sea, de la sucesión de sumas parciales, cuando n crece indefinidamente va a ser este límite, que cuando n crece indefinidamente la fracción tiende a ser 0. En consecuencia, n, cuando n es simplemente la constante igual a 1. Interesante, y eso es cierto. Solamente con infinidad de saltos es que el conejo va a llegar a tocar y alcanzar a la zanahoria. ¿Está claro? Así que sí podemos hacer una adición de un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la mitad del anterior término. Resulta que toda esa sumatoria converge y es igual a una suma muy conocida que es igual a 1. Y obviamente no puede ser mayor que 1 porque 1 es la longitud total de distancia que existe entre el conejo y la zanahoria. En síntesis, lo que ya se sabía desde la antigüedad es de que es posible hallar la sumatoria de infinidad de números. Esa sumatoria existía, ¿no? Esa sumatoria podría ser divergente, podría no tener límite la suma de la sucesión de sus sumas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea no hay que perderla de vista. Vamos a definir formalmente qué es una serie y diremos que dada una sucesión, los reales, infinita, se define la sucesión de las sumas parciales, S sub 1 igual a A sub 1, S sub 2 igual a A sub 1 más A sub 2, y así hasta S sub n igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub n. Se denomina serie asociada a la sucesión A sub n al límite de la sucesión de sus sumas parciales, cuando n crece indefinidamente. Y este límite se lo puede escribir con el signo sigma mayúscula de la sumatoria de A sub n, cuando n va desde 1 hasta el infinito. O sea, va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub n más 3 puntos suspensivos que indican que continúa esta sumatoria. Si este límite existe, el valor de este límite se conoce como suma de la serie. ¿De acuerdo? Si este límite existe, la serie además es convergente y converge a este número real S. Caso contrario, diremos que la serie es divergente. En el estudio de las series, más importante que encontrar el valor de la suma
es establecer si la serie es convergente o si la serie es divergente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí teníamos una serie de la suma de, de todos los números naturales. Habíamos visto que esta serie es divergente, mientras que esta otra serie era convergente y el valor de su suma era igual a 1. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿por qué nos interesa estudiar la convergencia y divergencia? Porque si ya sabemos que la serie es convergente, podemos nosotros aproximarnos a la suma con la suficiente cantidad de términos que nos permita obtener la cantidad de decimales significativos que se acorde al nivel de precisión con el que necesitamos manejar la suma. ¿De acuerdo? Pero si ya podemos saber a priori que la serie es divergente, no tiene ningún sentido ponernos a calcular la suma. Bien, entonces vamos a definir a continuación qué es una serie de potencias. Ya hemos visto que es una serie. Ahora veamos qué es una serie de potencias. Sea A sub n una sucesión, si x sub 0 es un número real fijo, se denomina serie de potencias enteras centrada en 0. Algunos, por si acaso, a las series de potencias también se la llaman series de potencias o parte entera. Series de potencias. No, está bien, serie de potencias enteras, así nomás lo dejaremos. Serie de potencias enteras. Bueno, ¿qué es la serie de potencias enteras? Es la siguiente serie. La siguiente serie. Donde a sub n, ya hemos visto, es una sucesión, x sub 0 es el valor descentrado fijo, y se trata de la siguiente expansión. Cuando n es 0, vamos a tener a sub 0 por todo esto a la 0, o sea, simplemente a sub 0. Más cuando n es igual a 1, tendremos a sub 1 por x menos x sub 0. Cuando n es igual a 2, tendremos a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado. Más, y ahí lo tenemos. Entonces, estos 3 puntos quiere decir que vamos a ir generando un polinomio cuyo grado va creciendo indefinidamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo interesante de las series de potencias? Resulta que toda serie de potencias siempre es convergente. Por lo menos para algún valor de x siempre va a ser convergente. En efecto, vamos a tener 3 situaciones. Si la serie de potencias converge únicamente para x igual a 0, es decir, para su valor descentrado, se define su radio de convergencia igual a 0, y vamos a usar la letra griega ρ para declarar el radio de convergencia, y el intervalo de convergencia va a estar solamente formado por un punto, por el intervalo que va de x sub 0 hasta sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces solamente va a converger, o sea, puede ocurrir que la serie solamente converja únicamente cuando x sea igual a x sub 0. ¿Y quién me puede decir cuánto vale la suma de esta serie de potencias en este caso? Cuando hay convergencia únicamente cuando x es igual al valor descentrado. ¿Cuál será la suma de la serie? Y la podemos ver mejor. Si ahora x es igual a x sub 0, entonces, ¿cuánto vale x menos x sub 0? Les repito, si x es igual a x sub 0, ¿cuánto vale esta diferencia? 0. 0. ¿Cuánto vale esta diferencia al cuadrado? 0 igual. Correcto. Y cada uno de los términos subsiguientes también va a valer 0. Por lo tanto, la serie de potencias solamente va a converger hacia A sub 0. ¿Se dan cuenta? A eso nos referíamos. Bueno, puede ocurrir también de que la serie de potencias converja para todo x que pertenece a los reales. En ese caso, el radio de convergencia es el infinito y el intervalo de convergencia va de menos a más infinito. O puede ocurrir de que exista un valor de R mayor que 0, tal que la serie de potencias converge solo valores de x reales, que cumplen
que x menos x sub 0 son menores que este R mayúscula, entonces el radio de convergencia se dice que es R y el intervalo de convergencia va. El intervalo abierto de convergencia sí habría que definir. Va de x sub 0 menos R hacia x sub 0 más R. O sea que si este es el valor descentrado y ρ vale R, entonces quiere decir que vamos a tener convergencia para los valores de x que están entre x sub 0 menos R hasta x sub 0 más R. De esa manera aseguramos para esta serie de potencias. ¿De acuerdo? O sea, insisto una vez más, las series no son siempre convergentes, ¿sí? Pero sin embargo, toda serie de potencias es convergente por lo menos para el valor descentrado de esta serie de potencias. Por lo menos para eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discriminar y reconocer cuando una serie de potencias es o no es convergente? Bueno, existen realmente un montón de criterios para estudiar la convergencia de las series de potencias, ¿sí? Sin embargo, uno de los que más se utiliza y el único que voy a presentar es el denominado criterio de la razón o criterio del cociente. ¿En qué consiste? Si nosotros tenemos A sub n una sucesión y estudiamos el límite del valor absoluto del cociente entre dos términos consecutivos de esa sucesión, absoluto, este número que aquí vamos a tener jamás va a ser negativo. Entonces, puede ocurrir que sea menor que 1, puede ocurrir que sea mayor que 1 o puede ocurrir que sea igual a 1. Cuando es estrictamente menor que 1, podemos asegurar que nuestra serie es convergente. Si fuese mayor que 1, la serie, cuyo elemento genérico es A sub n, es divergente. Y si este límite fuese igual a 1, lastimosamente este criterio no es concluyente. Esto nos obliga a buscar otro criterio para discriminar la convergencia o divergencia de una serie. Veamos a continuación algunos ejemplos para establecer cuál es el intervalo y el radio de convergencia de las siguientes series de potencias, ¿sí? Imagínense que tengo esta serie de potencias, que es la sumatoria de 1 sobre 10 a la n, x menos 1 a la n, desde n0 hasta el infinito, donde A sub n va a ser este término, ¿sí? Entonces, fíjense, en lugar de A sub n, ahora tenemos toda esta expresión. Y obviamente A sub n más 1, el siguiente término de la sucesión va a ser cuando n valga n más 1. Entonces, donde había n, ponemos n más 1, donde había n, repito, ponemos n más 1. Estudiamos el límite en valor absoluto de este cociente, o sea, el límite de esta fracción, sobre esta otra fracción. Pero dividir entre esta fracción es lo mismo que multiplicar por el inverso de esta fracción. De esta manera, x a la n más 1 sobre x menos 1 a la n. Fíjense que se simplifica x menos 1, simplemente en valor absoluto, y 10 a la n sobre 10 a la n más 1, y nos queda un 10 en el denominador. Toda esta expresión es una constante porque no depende de n. Por lo tanto, el límite de una constante es la misma constante. Y como ya hemos visto, queremos ver para qué valores de x hay convergencia. Y sabemos que hay convergencia cuando este límite es menor que 1. En otras palabras, si el valor absoluto de x menos 1 es menor que 10. Entonces estamos en la tercera situación acá, porque existe un número real R, tal que el valor absoluto de x menos el valor descentrado, en este caso el valor descentrado es igual a 1, es menor que 10. El radio de convergencia entonces es igual a 10 y el intervalo de convergencia va a ir desde 1 más 10, que es 11, y el límite inferior será desde 1 menos 10, que es menos 9. O sea, el intervalo de convergencia irá desde menos 9 hasta 11. ¿De acuerdo? Veamos un segundo ejemplo. Tengo esta otra serie de potencias, n al cubo por x más 2 a la n desde n0 hasta el infinito. Pregunta, ¿cuál será el valor descentrado que tiene esta serie de potencias? Hace rato vimos que 1 era el valor descentrado, ¿no? Porque podíamos escribir esto como x menos el valor descentrado. Siempre es x menos el valor descentrado.
En este último ejemplo que estoy presentando, ¿cuál será el valor descentrado? Menos Nadie. 2. Correcto, porque x más 2 se puede escribir como x menos menos 2. Así es. Muy bien. Entonces, a sub n viene a ser toda esta expresión que está acá. El término siguiente es n más 1 al cubo por x más 2 a la n más 1. Una vez más hacemos el uso del criterio del cociente. Evaluamos el límite del valor absoluto de dos términos consecutivos, este sobre este. Simplificamos x menos 2 a la n con x menos 2 a la n. Aquí nos va a quedar el valor absoluto de x menos 2 que sale fuera del límite y nos queda este cociente de potencias cúbicas, que lo puedo escribir así, o que lo podemos escribir como n sobre n igual a 1, 1 sobre n al cubo. O sea, tenemos que evaluar este límite que salta a la vista, que converge a la unidad. En otras palabras, este límite es igual al valor absoluto de x más 2, que es menor que 1, el radio de convergencia es 1, y el intervalo de convergencia va a ir desde menos 2 menos 1, o sea, menos 3, hasta menos 2 más 1, que es menos 1. Este es el intervalo de convergencia. Es decir que cuando x está entre menos 3 y menos 1, podemos garantizar que esta serie converge, que tiene suma. Pero si x fuese mayor que menos 1 o menor que menos 3, esta serie va a ser divergente. Ya. Solamente tenemos que trabajar con series de potencias que garanticemos que sean convergentes para esos valores de x. Muy bien. Bueno, es hora ahora de presentar la serie de un antepasado familiar, que es la famosa serie de Taylor, ¿no? En honor de este matemático contemporáneo de Newton, Brooke, Halley, Bernoulli, etc. La serie de Taylor. Y la serie de Taylor lo que busca es tratar de modelar mediante una serie de potencias a una función real de variable real que sea al menos, perdón, que sea continuamente derivable. Y esa es la hipótesis que estoy usando para la función f. Sea f una función real de variable real continuamente derivable sobre x sub 0 real fijo. Supongamos que existe una serie de potencias tal que la función f de x puede ser modelada mediante esta serie de potencias, como les decía, ¿no? Como esta serie de potencias. Entonces, salta aquí a la vista que f evaluada en x sub 0, cuando x es igual a x sub 0, ya hemos visto que converge esta serie de potencias hacia a sub 0. Ahora, como esta función es continuamente derivable, se puede derivar indefinidamente. La primera derivada de f va a ser igual a sub 1 por x, que es a sub 1. De aquí voy a tener 2 a sub 2, x menos x sub 0. Aquí teníamos a sub 3 x menos x sub 0 al cuadrado. Aquí tendremos 4 a sub 4 por x menos x sub 0, todo eso al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando evaluamos esta primera derivada sobre el valor descentrado de nuestra serie de potencias, resulta que converge hacia a sub 1. Porque vuelven ceros, y ya hemos visto también eso. Continuaremos derivando. Hallamos la segunda derivada. Va a ser 2 veces a sub 2, más 3 por 2 a sub 3, x menos x sub 0, más 4 por 3 a sub 4, x menos x sub 0 al cuadrado, etc. Entonces, si evaluamos la segunda derivada nuevamente en el valor descentrado, a partir del segundo término todos se vuelven ceros, así que converge a 2 veces a sub 2. Volvemos a derivar. Para allá la tercera derivada, la tercera derivada evaluada en x sub 0 será 3 por 2 a sub 3. La cuarta derivada será 4 por 3 a sub 4. ¿Sí? Evaluada en x sub 0. Y se puede ir notando de manera inductiva que la enésima derivada evaluada en x sub 0 va a ser el factorial de n por a sub n. ¿No? Toditos son. Esto aquí es lo mismo que 2 factorial. Esto es lo mismo que 3 factorial, esto es lo mismo que 4 factorial, esto será n factorial.
Por lo tanto, el enésimo término de la sucesión coeficiente de nuestra serie de potencias es nada más y nada menos que la derivada de orden n evaluada en x sub 0 en el centrado sobre el factorial de n. Finalmente, resulta que la función f de x puede ser modelada. Fíjense que no pongo la igualdad estricta, sino un signo de aproximación, o sea, quiere decir que se aproxima a esta serie de potencias, donde en lugar de a sub n tenemos este cociente. Como la función puede ser continuamente derivable, entonces podemos garantizar que esta derivada existe. ¿De acuerdo? Pero esta igualdad solamente se va a dar cuando la serie de potencias sea convergente. Solo cuando la serie de potencias converja. Y hemos visto que la serie de potencias no siempre converge para todos los valores de x, ¿no? Salvo que el radio de convergencia sea el infinito. Pero usualmente hay convergencia solamente para ciertos intervalos sobre los cuales x está definido. Entonces, vamos a introducir un nuevo concepto que es la noción de función analítica. Y diremos que una función real de variable real es analítica sobre x si, solamente si, esta función f es igual a su serie de Taylor sobre x. ¿Está claro? En otras palabras, si se da la igualdad es porque esta serie de potencias converge y además converge al mismo valor que la imagen de esta función. ¿Qué tal eso? Así que cuidado, no pensemos que todas las funciones son analíticas, así que sobre cualquier valor de x. Va a ser analítica cuando la serie de potencias sea convergente sobre ese valor de x. Veamos inmediatamente un par de ejemplos. Tengo la función f de x que está definida mediante esta regla de correspondencia, o sea, es la función exponencial e a la x. Vamos a mostrar que es analítica sobre cada x real. En efecto, sabemos que la derivada de cualquier orden de esta función exponencial es la misma función, ¿no? En consecuencia, la derivada de orden n evaluada en el valor descentrado 0 es igual a 1. En consecuencia, la función f de x, que es ahora e a la x, va a ser la serie de 1, aquí voy a tener 1 sobre el factorial de n por x menos, o sea, esta expresión. Y esta igualdad se va a dar, fíjense, ya no he puesto la viborita, se va a dar para toda x real, porque si a sub n, esta fracción, el término consecutivo va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, y estudiamos el límite de este cociente del valor absoluto de términos consecutivos utilizando el criterio del cociente. Aquí x a la n se cancela con esto, sale el valor absoluto de x fuera del límite y nos queda n factorial sobre n más 1 factorial, pero n más 1 por n factorial. Los factoriales se cancelan y nos queda el límite de 1 sobre n más 1. O sea que este límite siempre va a converger a 0. ¿Se han dado cuenta? Independientemente de cuál sea el valor de x que se elija. Al multiplicar por 0, va a ser 0. O sea, siempre va a ser menor que 1 para todo valor de x. Por lo tanto, el radio de convergencia es el infinito y el intervalo de convergencia, por supuesto, está marcado por todos los números reales. Por eso es que decimos que esta serie de potencias que esta función siempre va a ser analítica, porque siempre va a ser igual a su serie de potencias centrada en 0. Cuando una serie de potencias está centrada en 0, esta serie se suele llamar más como serie de Maclaurin. Se escribe así, Maclaurin. ¿De acuerdo? Bien, pero resulta que no todas las funciones son analíticas para cualquier valor de x. Vamos a ver un segundo ejemplo. Sea f, de nuevo, una función real de variable real que está definida esta vez mediante una regla de correspondencia en la que f de x es la siguiente función logarítmica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar la derivada de orden n de esta función, recordando que la primera derivada que, no es otra cosa que x menos 1. ¿Está bien derivado o estoy mal?
la derivada de logaritmo natural de 1 menos x va a ser 1 sobre 1 menos x por menos 1, o sea, 1 sobre x menos 1. Está bien. Volvemos a derivar, este menos 1 baja y tendremos menos x menos 1 a la menos 2. La tercera derivada será más 2 por x menos 1 a la menos 3. La cuarta derivada será menos 3 por 2, baja el exponente, ¿no? Menos 3 por 2 veces x menos 1 a la menos 4. Y si se dan cuenta, la derivada de orden enésima va a ser menos 1 a la n más 1. Fíjense que hay una alternación en el... Cuando es par es negativo, cuando es impar es positivo. Entonces voy a poner menos 1 a la n más 1 por el factorial de n menos 1. Aquí tengo el factorial de 3 cuando es derivada de orden 4. Aquí tengo el factorial de 2 cuando es derivada de orden 3. Aquí tendré el factorial de orden de n menos 1 cuando es derivada de orden n por x menos 1 a la menos n, ¿no? Fíjense, segunda derivada, menos 2. Tercera derivada, exponente, menos 3. Cuarta derivada, exponente, menos 4. Enésima derivada, exponente, menos n. Así que cuando evaluamos la derivada sobre el valor descentrado 0, vamos a tener menos 1 a la 1 es menos 1 por n menos 1 por n menos 1 factorial por 0 menos 1 a la n a la menos n. Ok. Entonces, este con menos 1 a la n más 1 se simplifica a la menos 1. Y solamente nos queda menos n menos 1 factorial. ¿De acuerdo? También salta a la vista que f de 0 es igual a 0. F de 0 es igual a 0 porque voy a tener que evaluar el logaritmo natural de 1. Bien. Así que tenemos todas las derivadas. La derivada de orden n, que es menos 1 a la n menos 1 factorial sobre n factorial, que lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial. Se cancelan los n menos 1. Tengo x menos 0 a la n. Y aquí tenemos esta expresión. Entonces, aparecerá menos la sumatoria de 1 sobre n por x a la n. Y esta ya es la serie de Maclaurin que está asociada a nuestra función que es continuamente derivable. Pero, y aquí está la tristeza, esta serie de potencias lastimosamente no converge para cualquier valor de x que quisiésemos. Vamos a demostrar eso en este momento. Si a sub n es x a la n sobre n, el límite de a sub n más 1 sobre a sub n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 por el inverso de esta fracción. Y tendremos el x a la n se cancela, nos va a quedar el valor absoluto de x que sale fuera del límite y nos queda n sobre n más 1. Pero este límite, cuando n crece indefinidamente, converge a la unidad. Es muy fácil de ver eso. Así que el valor absoluto de x por 1 simplemente es el valor absoluto de x y nosotros queremos saber que, y nosotros sabemos que hay convergencia cuando este límite es menor que 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es igual a 1 y el intervalo de convergencia va a ser 0 más 1 y 0 menos 1. O sea, que en realidad desde 0 menos 1 hasta 0 más 1. Este es el intervalo de convergencia. En consecuencia, vamos a decir que nuestra función logarítmica es solamente analítica para todos los valores de x que se encuentran en el intervalo abierto de menos 1 a más 1. O sea, en otras palabras, f de x va a ser igual a menos la sumatoria de x a la n sobre n, cuando n es igual a 0, para todo x del intervalo abierto que va de menos 1 hasta 1. Solamente en esa situación se da la igualdad. O sea que no podemos usar esta serie de potencias para cualquier valor de x que se nos antoje. ¿Está eso claro? Entonces, las potencias son convergentes para cualquier valor de x. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, entonces,
estas series de potencias las vamos a utilizar como un recurso muy, muy útil en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales a coeficientes variables. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la unidad número 3? Estudiamos las ecuaciones lineales de orden superior. Y ahí llegamos a estudiar muy a fondo las ecuaciones lineales a coeficientes constantes y solamente llegamos a estudiar una variedad de ecuaciones lineales a coeficientes variables. Eran las ecuaciones equidimensionales de Cauchy-Euler. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos coeficientes variables de otra naturaleza? De alguna manera también habíamos podido resolver este tipo de ecuaciones cuando trabajábamos la transformada de Laplace y usábamos el criterio de la derivada de la transformada de Laplace. Pero ese recurso también era un poco limitado. Ahora vamos a usar las series de potencias para resolver cualquier ecuación lineal a coeficientes variables. Esto, vamos a presentar este otro lote de diapositivas o de pizarritas, como quieran llamar. Bien, entonces el título dice series de potencias en las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Sea a sub n de x, sea a sub n de x por y super n más a sub 1 de x y' más a sub 0 y igual a g de x. O sea, esta es la típica ecuación lineal de orden n no homogénea, ¿no? Donde cada función a sub i, cada función coeficiente a sub i y cada función independiente g son funciones reales de variable real que vamos a exigir que sean analíticas, y hemos visto ese conceptito ahorita, ¿no? Que sean analíticas sobre cada elemento que pertenece al intervalo común de definición de todas estas funciones. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que asegurarnos, por favor, y esto es bien importante para que luego no estemos eligiendo una serie de potencias inapropiada. Entonces, por eso es que el valor de centrado es importante, porque no siempre todas estas funciones van a ser analíticas para cada una de las series de potencias que vamos a utilizar. Y lo único que se hace es jugar con el valor de centrado. Entonces, si estamos ante esa hipótesis de que cada una de las funciones coeficiente y también la función independiente son analíticas sobre cada elemento del intervalo de definición de estas funciones, luego existen n series de potencias de la forma y sub i igual a c sub k, x menos x sub 0 a la k, desde k igual a 0 al infinito, para los valores de i que van desde 1 hasta n, ¿no? De esa manera nos aseguremos que hay n serie de potencias, tales que todas estas series de potencias son soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal homogénea social y además son linealmente independientes, donde su radio de convergencia, rho sub i, es el menor radio de convergencia de cada función coeficiente que nosotros tenemos. Y aquí falta algo más que está omitida. Luego existen n serie de potencias y también existe una serie de potencias de la forma y sub p igual a, ¿qué otra letra podemos poner aquí? A sub k, x menos x sub 0 a la k, desde k igual a 0 hasta el infinito. ¿Sí? Con rho menor o igual a cada rho sub i
tal que es una solución particular de la ecuación lineal no homogénea dada. Ahora sí está mejor. Entonces, lo que estamos acostumbrados es de que Y va a ser igual a C sub 1 sombrero Y sub 1 más C sub 2 sombrero Y sub 2 más C sub N sombrero Y sub N más Y sub P. Todas estas van a ser series de potencias. Cada Y nos va a dar la solución de la ecuación homogénea asociada. Y esta, por supuesto, sigue siendo la solución particular de la ecuación no homogénea, como estamos acostumbrados. Lo único que estamos diciendo de nuevo acá es de que estas soluciones las vamos a poder construir mediante series de potencias. Bien, inmediatamente voy a presentar un ejemplo. Van a ver que es bastante simple y solamente requiere de manipulaciones algebraicas. Entonces queremos resolver la siguiente ecuación lineal. Y2' más x cuadrado menos 1 y' más 2y igual a e a la menos x. ¿De acuerdo? Fíjense que acá tenemos tres funciones coeficientes. Uno, que no está escrito, el polinomio x cuadrado menos 1 y la función constante 2. Estas tres funciones son 100% analíticas sobre cualquier valor de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿a qué es igual la serie de potencias de una función polinomial? ¿Quién me puede decir? Les cambio una pregunta más precisa. ¿A qué es igual la serie de Taylor de una función polinomial? Eligiendo el valor descentrado que quiera. Tenía un profesor en la universidad, bueno, que sigue todavía siendo docente en nuestra facultad, y se divertía con nosotros y nos decía, calculen la serie de Taylor de esta función polinómica de tercer grado. Y nosotros hacíamos un montón de cálculos para hallar las derivadas, etcétera, etcétera, y armar la serie de potencias. Y él se mataba de risa y nos decía, pero ¿acaso no se han dado cuenta de que cuando nosotros queremos escribir una función en términos de una serie de Taylor, lo único que estamos haciendo es escribir una función cualquiera en términos de una función polinomial? Entonces, y era lógico esperar, la serie de Taylor de cualquier función polinomial es la mismísima función polinomial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué el afán de usar funciones polinomiales? Pues muy simple, las funciones polinomiales tienen una enorme ventaja, porque la evaluación de cualquier función polinomial, si se han dado cuenta, solamente requiere de operaciones elementales, de multiplicación, adición, división, sustracción, cambios de signo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando nosotros vamos a nuestras calculadoritas y yo quiero evaluar, yo qué sé, el logaritmo natural de 7, ¿cómo creen que evalúan nuestras calculadoras el logaritmo natural de 7 para devolvernos este valor? ¿Cómo creen que evalúa el coseno de, está en grados esto, de 23.8 grados? ¿De dónde hacen aparecer las calculadoras estos numeritos? Pues la respuesta es muy sencilla. Solamente las calculadoras convierten estas funciones seno, coseno, cualquier función que tenemos en la calculadora, la convierten en una serie de potencias. Y lo único que hacemos es evaluar esa serie de potencias. Porque las calculadoras solamente tienen operaciones elementales básicas, ¿no? Como algoritmos elementales. Entonces, eso es lo que hacemos.
evaluamos series de potencias. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, les decía que tenemos aquí tres funciones coeficientes que son polinomiales, por lo tanto, sus series de potencias son las mismas funciones polinomiales. Así que estas funciones coeficiente son convergentes para cualquier número real que se nos antoje. Y hemos visto que la función exponencial también tenía un radio de convergencia igual a 0. O sea que ahora en lugar de e a la x, voy a tener que cambiar en lugar de x por menos x. O sea, en lugar de esta x, vamos a tener que poner menos x y esta serie de potencias será 1 sobre n factorial por menos x a la n. O sea, menos 1 a la n por x a la n. Bien. Entonces, una vez de que hemos detectado de que nuestras funciones coeficientes son realmente expandibles en cualquier serie de potencias, sin importar cuál sea el valor descentrado, vamos a escoger el valor descentrado más simple, que es el 0, y por eso es que voy a plantear que la forma de nuestra solución de nuestra ecuación va a adoptar esta serie de potencias, que está centrada en 0, o sea, en definitiva, una serie de Maclaurin. Que sabemos que va a ser c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es y'? Y' es para nosotros, tenemos que derivar toda esta expresión. Va a ser, sabemos que la derivada de una sumatoria es la sumatoria de la derivada, o sea que puedo meter la derivada dentro de la sumatoria y voy a tener n por c sub n x a la n menos 1. Pero ya no vamos a iniciar en 0, tenemos que iniciar en 1, ¿no es verdad? Tenemos que iniciar en 1 porque la derivada de c sub 0 vale 0. De esa manera, tenemos la primera derivada también escrita en formato de serie de potencias. Volvemos a derivar, y la derivada de la primera derivada nos conduce a la segunda derivada. Y la derivada de esta sumatoria no es más que la sumatoria de la derivada, o sea que este n-1 de nuevo baja del exponente y nos queda n por n-1, c sub n por x a la n-2. Listo, ya tenemos la segunda, primera y la función. Podemos reemplazar aquí y ya sabemos también cómo escribir esta función exponencial en forma de serie de Maclaurin. ¿No es cierto? Esa es su serie de Maclaurin. Entonces reemplazamos. Y2', copio esta. ¿Dónde está Y2'? Y2', copio aquí. Más x cuadrado menos 1 por y'. Aquí está y'. Estoy copiando de aquí. Más 2 veces y tiene esta forma, la estoy copiando aquí, exactamente aquí. Y esto va a ser igual a la suma, a esta serie de potencias. Entonces, tengo serie de potencias en el miembro de la izquierda. Tengo serie de potencias en el miembro de la derecha. Entonces, lo único que voy a hacer es recordar de que dos polinomios son iguales. Sí, solamente si los coeficientes que acompañan a los términos del mismo grado son también iguales entre sí. Entonces voy a tratar de meter todo esto en una sola serie de potencias para igualar a esta serie de potencias. Ese es el espíritu. Muy bien, pero descubro que hay algunas cosas que deben ser ajustadas primero. A ver, observen de que cada serie de potencias aquí tiene x a la n-2, x a la n-1, x a la n, varía. ¿No es cierto? Y no todos tienen el mismo valor de inicio. Entonces tenemos que hacer doble ajuste. Empecemos ajustando esta serie de potencias. Una misma serie de potencias se puede describir de más de una forma, sin duda. ¿No es verdad? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿dónde hay más espacio? Aquí. Si yo escribo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Dije al cuadrado, ¿no? Aquí he puesto la cuarta. Esto se puede escribir como la sumatoria de k al cuadrado, desde k igual a 1 hasta 9, ¿no es cierto? Pero esta misma sumatoria la puedo escribir como la sumatoria desde k más 1
desde k igual a 0 al cuadrado hasta 8. Es la misma serie de potencias, ¿no? ¿O me equivoco? ¿A qué voy? A que podemos nosotros hacer ajustes en la serie de potencias para que podamos describirla con diferente valor de inicio y también con diferente función. Y eso es precisamente lo que voy a hacer en este ejemplo. Fíjense, quiero que todos tengan x a la n, como ocurre en el miembro a la derecha. Entonces, para esto voy a llamar n mayúscula a n menos 2. De aquí se desprende que n minúscula es n más 2. Así que esta serie de potencias va a verse como la sumatoria. En lugar de n tendremos n más 2. En lugar de n menos 1 tendremos n más 1. C sub n mayúscula más 2. X, ahora sí, a la n. Y los valores de inicio cambian. Cuando n minúscula empezaba en 2, ahora n mayúscula tiene que empezar en 0. Pero ya tenemos una ventaja. Tengo que esto es n mayúscula. Bien, ahora este x al cuadrado va a multiplicar a toda esta serie de potencias. Nos va a quedar esta serie de potencias n por c sub n x a la n más 1. Y el menos 1 va a multiplicar a toda esta serie de potencias. Copio la misma serie de potencias cambiando el signo, más 2 veces esto. Entonces, ya hay un término que tiene x a la n, aquí también otro término que tiene x a la n, x a la n, entonces hay que hacer ajustes en estas dos series de potencias. ¿Cuál es el ajuste? Queremos que n mayúscula sea ahora, si n mayúscula es n más 1, n minúscula va a ser n mayúscula menos 1, y vamos a tener lo siguiente. La sumatoria, copiamos la sumatoria, en lugar de esta n, colocamos n menos 1, c sub n minúscula será c sub n mayúscula menos 1 por x a la n, y como n minúscula empezaba en 1, entonces n mayúscula va a empezar en 2, ¿no es cierto? Ahora, esta serie de potencias, hacemos otro ajuste, n mayúscula que sea n menos 1, si esto es así, n minúscula es n mayúscula más 1, y en lugar de n voy a poner ese n mayúscula más 1, c sub n mayúscula más 1, aquí es un más 1, por x a la n. ¿Y cuál va a ser el valor de inicio? Cuando n minúscula empezaba en 1, n mayúscula ahora va a tener que empezar en 0. Así que observen de que ya tenemos a todos los términos de la sumatoria como potencias de x a la n. Con potencias de x a la n. Ya están igualadas las potencias. Ahora lo único que hace falta es el valor de inicio. Pero acá hay un valor que empieza en n igual a 2. Entonces toditos deberían empezar de n igual a 2, porque este no lo puedo bajar, ¿no? Pero estos sí los puedo subir. Entonces, cuando n es igual a 0, voy a tener 2 por 1, c sub 2 por 1. O sea, voy a tener 2 veces c sub 2. Voy a ir anotando eso. 2 veces c sub 2. Vamos aquí. Cuando n es igual a 0, voy a tener 1 por c sub 1. O sea, es menos c sub 1. Menos c sub 1. ¿No? Ahora, cuando n es igual a 0, esto va a ser 2 veces c sub 0, cuando n es 0. Esto va a ser igual a 2 veces c sub 0. Ahora, en el miembro de la izquierda, en el miembro de la derecha, cuando n es igual a 0, vamos a tener menos 1 a la 0, que es 1, sobre 0 factorial, que es 1, x a la 0, que es 1, o sea, el primer término de esta serie es 1, y eso es lo que voy a escribir. 1 cuando n es igual a 0. Todos estos términos ocurren cuando n es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando n mayúscula es igual a 1? Cuando n mayúscula es igual a 1, voy a tener 3 por 2, o sea, 6 veces c sub 3 por x. 6 veces c sub 3 por x. Aquí no cuenta porque todavía no recién vamos a empezar con n2. Ahora, aquí cuando n es igual a 1, tendremos 2 veces c sub 2, sí, 2 veces, menos 2 veces c sub 2 por x, menos 2 veces c sub 2 por x. Aquí tendremos más 2 veces c sub 1 por x.
más 2 veces C sub 1 por X. Y ahora, en el miembro de la derecha, evaluamos cuando X es igual a 1, pero cuando N es igual a 1, vamos a tener menos 1 sobre 1, o sea, menos X, que es cuando hemos tomado el valor de N igual a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos términos van a tener que ser igual al coeficiente de menos X. Y ahora sí, todos los demás, ahora sí las sumatorias que han empezado en 0, ya toditos ya pueden empezar desde N igual a 2. Desde N igual a 2. Así que puedo meter dentro de una misma sumatoria a todos los términos. Más esto, todos multiplicando por X a la N. Aquí está. Todos multiplicando por X a la N. Y esto debe ser igual a nuestra serie de potencias desde N0, o sea, ya hemos visto que es menos 1 menos X, y empezamos desde N2. Esto es lo de bueno. Fíjense, ya estamos con el mismo valor de inicio y con la misma potencia X a la N. Entonces, ya podemos hacer la igualdad polinomial. Toda esta sumatoria tiene que ser igual al término independiente, de ahí viene la primera ecuación. Todo este coeficiente tiene que ser igual al coeficiente de X, de ahí viene esta segunda ecuación. Y luego, todo este coeficiente de X a la N debe ser igual al coeficiente de X a la N que tenemos aquí. ¿Se van dando cuenta? Pero ojo, esto solamente es válido para valores de N a partir de 2. Aquí permítanme arreglar un error. Esto debería ser N mayúscula, no N minúscula. Ahora sí. Listo. Entonces, tenemos 2 ecuaciones muy importantes y una tercera ecuación que nos va a servir como relación de recurrencia. De aquí podemos despejar C sub 2 como 1 medio menos C sub 0 más 1 medio de C sub 1. De esta segunda ecuación podemos despejar C sub 3 en términos de C sub 1 y C sub 2. Aquí está. Pero ya sabemos que C sub 2 se puede escribir en términos de C sub 0 y C sub 1. Entonces, en lugar de C sub 2, reemplazo y hacemos la aritmética y resulta que C sub 2 puedo escribir en términos de C sub 0 y C sub 1. C sub 3 puedo escribir en términos de C sub 0 y C sub 1. Y si despejamos C sub n más 2 de acá, vamos a poder escribir en términos de C sub n más 1 y C sub n y C sub n menos 1. O sea, estamos generando una sucesión de coeficientes que se puede calcular de manera recursiva. Empezamos entonces. Si n, aquí voy a hacer un tablero para los valores de n y vamos a ir generando los coeficientes. Esto lo he copiado exactamente de acá. Todo esto sale de despejar C sub n más 2, ¿no? De todo esto. Así que, aquí está. Cuando n es igual a 2, C sub 4 va a ser 1/4. Fíjense, n es igual a 2, entonces esto va a ser 2 más 1, 3 veces C sub 3, ¿sí? Sobre, este valor era 2, entonces 2 más 2, 4 por 3, 12. Entonces voy a tener 3 doceavos, eso es 1/4 de C sub 3. Menos 2 doceavos, que es lo mismo que menos 1/6 de C sub 2. Menos n valía 2, entonces va a ser menos 1/12 de C sub 1, más menos 1 al cuadrado, que es 1, y 2 más 2, que es 4 factorial, 24. ¿Se van dando cuenta? Entonces, de esa manera se obtiene C sub 4, se reemplaza C sub 3 y C sub 2, que ya hemos visto que podíamos escribir en términos de C sub 0 y C sub 1, y con esto queda demostrado que C sub 4 también se puede escribir en términos de C sub 0 y C sub 1. Lo mismo, cuando n es igual a 3, reemplazamos aquí, generamos esta relación recursiva, reemplazamos C sub 4 y C sub 3 en términos de C sub 0 y C sub 1, y nos queda que C sub 5 también es una función que depende, es un coeficiente que depende de C sub 0 y C sub 1. Y por supuesto podemos continuar haciendo esto de manera indefinida. Sin embargo, no se trabaja así. Como ya sabemos que estas series de potencias son convergentes, es suficiente trabajar con una cantidad finita de términos con una cantidad finita de la expansión en los términos polinomiales. Entonces, ya sabemos que y de x adopta este formato,
que es C sub 0 más C sub 1x más C sub 2, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que tenemos C sub 0 más C sub 1x. En lugar de C sub 2, escribimos esta expresión. La voy a copiar aquí. En lugar de C sub 3, como coeficiente de x al cubo, tenemos esta expresión que le hemos sacado de acá. En lugar de C sub 4, copiamos toda esta expresión que le hemos calculado de la relación recursiva. En lugar de C sub 5, tenemos todo esto. Y así podemos continuar indefinidamente. ¿Qué pasa? Todo y de x va a estar en términos de C sub 0 y C sub 1. Factorizamos C sub 0 y tendremos 1 menos x al cuadrado menos 1/3 de x al cubo más 1/12 de x a la cuarta más 3/20 de x a la quinta, etcétera, etcétera. Más C sub 1 por x más 1/2 de x al cuadrado. Aquí hay un C sub 1 también, menos 1/6 de x al cubo. Acá menos 5/24 de x a la cuarta, menos 3/40 por x a la quinta, más puntos suspensivos. Y hay términos que han quedado sueltos, como por ejemplo 1/2 de x al cuadrado, menos 1/24 de x a la cuarta, menos 1/15 de x a la quinta, más puntos suspensivos. Y listo. Fíjense que ya hemos resuelto la ecuación diferencial usando series de potencias enteras, concretamente series de Maclaurin. ¿Por qué? Porque esta es una serie de potencias, ¿sí?, que corresponde a una solución particular de la ecuación lineal homogénea asociada, al igual que y sub 2. ¿Se dan cuenta? ¿Qué son C sub 0 y C sub 1? Son precisamente las dos constantes que estamos acostumbrados de obtener al resolver una ecuación lineal de segundo orden. Y esta serie de potencias corresponde a la solución particular de la ecuación no homogénea que nos han dado. En resumen, y sub 1 y y sub 2 es una familia de soluciones particulares de la ecuación lineal homogénea asociada, y sub p es una solución particular de nuestra ecuación lineal dada. ¿Qué tal eso? ¿Está bien? Entonces, si necesitamos incrementar nuestros niveles de precisión, por supuesto que tenemos que ir aumentando más términos y ya sabemos que si n es igual a 4, voy a poder generar C sub 6, C sub 7, C sub 8, etcétera, pero siempre en términos de C sub 0 y C sub 1. ¿Qué tal eso? ¿Se ha dejado entender hasta acá? Entonces, no es difícil, pero toma muchos cuidados. Se han dado cuenta que se necesita hacer muchos despejes aritméticos, sustituciones, adiciones algebraicas, que hay que manejarlas con todo el rigor y cuidado que corresponda. ¿Qué es lo que recomiendo ahora? Nos vamos a ir a alguno de nuestros libros base. Aquí está nuestro calendario, de eso vamos a hablar ahorita. Y vámonos a alguno de nuestros libros base, por ejemplo, el Denisir puede ser. Y las series de potencias están en el capítulo 6 aquí. Aquí está. Aquí tenemos una solución en serie de potencias. Pueden ver más ejemplos. Ahí está la recursividad. Y aquí podemos trabajar estos ejercicios de la sección 6.1. Bien, les recomendaría que hagan los impares, los siguientes impares. El 1, el 3, el 5, yo qué sé, el 7, escribir en series de potencias. Si cuando hemos resuelto ecuaciones diferenciales formadas por funciones periódicas, hemos recurrido también a hacer series de potencias, ¿sí? El 9, el 11, el 13,
el 15, el 17. Aquí pueden saltarse un poquito más para expandir un poco más su trabajo. El 25, el 29, el 33. Hasta ahí, por lo menos hasta ahí. Sería una belleza que puedan trabajar estos ejercicios. ¿De acuerdo? Y acá está súper reblandecido porque fíjense de que todas las ecuaciones que se les ha dado para resolver son homogéneas, o sea, más sencillas todavía. Más sencillas. En el ejercicio 33 aparece el producto del seno de x sobre x. Así que para hacer esto les recomiendo de que indaguen, o mejor, calculen la serie de Maclaurin de la función seno con la fórmula de la serie de Taylor que hemos presentado ahora. Y una vez que tienen el seno en formato de serie de potencias, y como lleva a estar en formato de serie de potencias, multiplican las dos series de potencias como si estuviesen multiplicando dos. Lo único novedoso en ese ejercicio. Bien, hasta aquí sobre lo que hemos avanzado. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, vámonos a planificar los exámenes que están pendientes. Mire, mañana yo ya estoy aspirando a terminar con nuestro contenido y estaba viendo el cronograma de actividades del semestre 2020 y los segundos parciales ya vamos a poder empezar a tomar desde el 14, ¿ya? Un poco mi espíritu de hacer esta programación de los exámenes es el tratar de terminar en nuestra materia hasta antes de Navidad, cosa que así ustedes se libren de esas materias básicas y se concentren más en las materias concernientes a su propia carrera, ¿no? Esa es la solicitud que siempre me hacen cada semestre. Entonces, tomando ese criterio, estoy queriendo hacer la siguiente planificación. ¿Dónde está mi calendario? Aquí está. Hoy es el último día del mes de noviembre y mi propuesta es esta, podríamos hacer nuestro segundo parcial el próximo martes 8 de diciembre, o sea, de aquí a 8 días. Y acabaríamos mañana. El próximo lunes, como hoy, tendríamos una clase de retroalimentación. ¿Sí? De repente nos puede colaborar en esto nuestro auxiliar Seno, ¿sí? Porque también pasan en la noche, ¿no? Entonces podrían trabajar también una clase extra. Y el martes 15, el examen final, una semana después. Y el martes 22 se estaría dando la segunda instancia. Es decir, con eso podríamos tranquilamente entrar a la Navidad sabiendo cómo nos ha ido en esta materia. Esa es mi propuesta, así que dejo el micrófono para escuchar sus opiniones. O mejor, ¿hay alguien que no estaría de acuerdo o tiene otra propuesta? Inge, para el martes 15 el examen final estaba diciendo yo tendría inconveniente porque ese día me han programado examen de otra materia a esa hora. ¿Y por qué has tomado a la misma hora? No lo ha programado porque no tiene tiempo, creo que dijo, y para acabar igual el antes de las fiestas, entonces empezó a programar. Ya, pero tú debías decir que tienes otra clase. ¿Qué materia es esa? Sistemas colaborativos. Sistemas colaborativos. Ya, entonces la otra propuesta sería hacer el 14. ¿Qué dicen Por sus favor. compañeros?
¿no? El 14 en horario de clases. Exactamente dentro de 2 semanas. Bien, no hay contingencia entonces. Listo. Así que estoy generando para el martes 8. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi? Aquí está mi adición de evento. Segundo parcial para la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a programar para las 9:45, que esa es la hora en la que pasamos. 1 hora de examen será suficiente y 10 para enviar, como la anterior vez. Y de esa manera... Ah, no, mentira. Aquí tengo sobreposición de exámenes. Qué bien, qué bien, qué bien. Eso quiere decir que tenemos que editar esto. Nuestra clase no empieza a las 9:45, ¿no? Empieza a las 8:15. Entonces vamos a hacer el ajuste. Listo. Ahora sí, ya no hay sobreposición. Entonces, esto sería para el segundo parcial. Para el examen final lo estamos moviendo al 14. ¿Dónde está el 14? El 14, sí pasamos a las 9:45, ¿no es cierto? Vamos a agregar un evento. Examen final de ecuaciones diferenciales ordinarias. Empezaríamos 9:45. Y listo. Muy bien. Y el examen final, digo, la segunda instancia, espero que nadie llegue a eso, lo dejaríamos para el 21, una semana después. Voy a un evento. Segunda instancia. La materia es ecuaciones diferenciales ordinarias y también es a la de 3 semanas. Listo. Así que de esta manera quedaría configurada nuestro rol de exámenes. El martes 8, el segundo parcial, el lunes 14, el examen final y el lunes 21, segunda instancia. ¿De acuerdo? Así se ve mejor. Bien, entonces, por favor, hagan lo mismo que yo, agenden estas fechas y pues preparémonos de manera apropiada, ya no queda mucho tiempo. Y bueno, a aprovechar que hay que sacarle beneficio a la oportunidad que tenemos de aprender y de acreditar nuestro aprendizaje. Bien, chicos, entonces con esto voy a concluir nuestra sesión de hoy y mañana estaríamos ya trabajando la última unidad, que es una unidad muy pequeñita, concernientes a sistemas de ecuaciones lineales. Hasta mañana entonces, que está bien. Bien. Aquí, antes, acaba de leer un mensaje, pero no lo terminé de leer. Por favor. Dice, Inge, disculpe, no sé si el próximo lunes nos explicaría ejercicios, ya que no estamos pasando auxiliatura. Oh, ¿desde cuándo no están pasando? ¿Por qué no lo han comentado antes? Todo el segundo parcial. Uy, pero ¿y por qué se han quedado
calladitos. Eso me parece terrible porque esto es motivo de alarma y de buscar incluso otro auxiliar. Bien, todo el segundo parcial. Qué pena. Bien, pues entonces, con gusto. El próximo lunes vamos a explicar ejercicios. De eso se trata, de que traigan sus dudas para que podamos esclarecerlas. Hasta entonces, nos vemos mañana.